Josué, el guerrero de Dios, el llamado del sucesor, tras la muerte de Moisés, el gran siervo del Señor, el pueblo de Israel quedó en silencio. Durante 40 años habían caminado bajo la guía del hombre que habló con Dios cara a cara. Y ahora una nueva generación debía cruzar hacia la tierra prometida. Entre ellos se levantaba un nuevo líder, un hombre que había crecido bajo la sombra de Moisés y había aprendido a confiar plenamente en el Altísimo. Su nombre era Josué, hijo de Nun, un guerrero, pero sobre todo un hombre de fe. El pueblo estaba acampado cerca del río Jordán, un río que en esos días crecía y se desbordaba por todas partes. Detrás quedaban las arenas del desierto, y al otro lado se alzaban las murallas impenetrables de Jericó, la primera ciudad que debían conquistar. Josué contemplaba el horizonte con el corazón lleno de dudas, pero también de esperanza. Había visto los milagros de Dios en Egipto, había presenciado cómo el mar se abría ante Moisés, y ahora sabía que debía confiar en el mismo poder para guiar al pueblo. Una noche mientras oraba, la voz del Señor resonó en su corazón con poder y ternura. Josué, hijo de Nun, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que doy a los hijos de Israel. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Sé fuerte y valiente. Esas palabras encendieron un fuego nuevo en su espíritu. Josué entendió que no caminaba solo, que Dios marchaba delante de él. Al amanecer, reunió a los jefes de las tribus y ordenó que prepararan todo para cruzar el Jordán. Antes de hacerlo, envió a 2 hombres secretos para reconocer la tierra de Jericó. Los espías se adentraron en la ciudad, escondiéndose entre las calles oscuras, hasta llegar a la casa de una mujer llamada Rahab. Ella los acogió y los ocultó de los guardias del rey. Rahab, aunque era cananea, había oído hablar de los prodigios del Dios de Israel. Les dijo con temor y fe: «Sé que el Señor les ha dado esta tierra. El terror se ha apoderado de nosotros. He escuchado lo que hizo vuestro Dios cuando abrió el mar para que ustedes cruzaran». Los espías le prometieron protección. «Cuando entremos, ata este cordón rojo en tu ventana. Nadie de tu casa morirá si permanece bajo tu techo». Ella aceptó, y los ayudó a escapar por una cuerda que descendía desde la muralla. Aquella noche los hombres regresaron al campamento y contaron a Josué todo lo que habían visto. «El Señor ha entregado la tierra en nuestras manos», dijeron con confianza. Josué comprendió que era el momento de avanzar. 3 días después, los sacerdotes se prepararon para llevar el arca del pacto, símbolo de la presencia divina. El pueblo esperaba ansioso frente al río desbordado. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el milagro ocurrió. Las aguas del Jordán se detuvieron en seco y se levantaron como un muro en la distancia. Todo Israel cruzó por el lecho del río sin mojarse, mientras el arca permanecía en medio del cauce. Era una señal clara de que Dios caminaba delante de ellos, tal como lo había hecho en los días de Moisés. Cuando el último israelita cruzó, Josué ordenó que 12 hombres, uno por cada tribu, tomaran una piedra del fondo del río y la colocaran como memorial en la tierra de Gilgal. Aquel monumento sería un testimonio para las generaciones futuras, para que recordaran siempre que el Señor había detenido el río Jordán ante su pueblo. Josué les dijo: «Cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, les dirán: las aguas del Jordán se abrieron ante el arca del pacto del Señor». Esa noche, el campamento se llenó de cantos, oraciones y gratitud. Los ancianos lloraban al ver cumplirse la promesa hecha a Abraham siglos atrás. Josué, en silencio, miró las estrellas y pensó en su antiguo maestro Moisés. Sabía que la misión apenas comenzaba. Del otro lado del valle, las torres de Jericó brillaban a la luz de las antorchas, firmes y orgullosas. Dentro de poco el sonido de las trompetas de guerra resonaría por toda Canaán. Pero Josué no temía. Dios había hablado y su palabra era segura. Con cada paso que daba, su fe crecía. Sabía que el Señor de los ejércitos marchaba al frente y que ninguna muralla sería demasiado alta cuando la mano del Altísimo estuviera con él. Así comenzó el tiempo de la conquista, y Josué, el siervo fiel, se convirtió en el instrumento del cumplimiento de la promesa divina. La conquista de Jericó y la batalla por Canaán. El amanecer iluminaba las colinas de Canaán, y el pueblo de Israel acampaba en Gilgal, al oriente de Jericó.
A lo lejos, las murallas de la ciudad se alzaban poderosas, hechas de piedra y vigiladas por hombres armados día y noche. Jericó era una fortaleza imposible de tomar, protegida por sus muros dobles y su ejército. Sin embargo, Josué no temía, porque el Señor mismo había prometido entregarle aquella ciudad. Antes de comenzar la conquista, Josué ordenó que todos los hombres nacidos en el desierto fueran circuncidados, para renovar el pacto de Dios con su pueblo. Durante aquellos días, mientras sanaban, Israel permaneció en calma, comiendo del fruto de la tierra por primera vez. El maná que había caído del cielo durante 40 años cesó de descender. Era una señal. El tiempo del desierto había terminado y la promesa se cumplía. Una noche, mientras Josué meditaba cerca de Jericó, una figura misteriosa apareció ante él con una espada desenvainada. Su rostro resplandecía con una luz que no era de este mundo. Josué cayó rostro en tierra y preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El hombre respondió: No soy de unos ni de otros. Soy el príncipe del ejército del Señor. Ahora he venido. Josué se postró en reverencia, y la voz celestial le dijo: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Así entendió que Dios mismo dirigía la batalla. A la mañana siguiente el Señor habló a Josué: Mira, he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Marcharán alrededor de la ciudad una vez cada día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas delante del arca. Al 7º día darán 7 vueltas, y cuando suenen las trompetas todo el pueblo gritará con gran voz, y los muros caerán. Josué transmitió las instrucciones al pueblo, y aunque el plan parecía imposible, nadie dudó. Durante 6 días marcharon alrededor de Jericó en completo silencio, mientras los habitantes de la ciudad observaban desde las murallas con asombro y burla. Día tras día, el sonido de las trompetas sagradas resonaba en el aire, como un anuncio del juicio divino. Al 7º día, el sol se levantó en medio del cielo, y el ejército de Israel dio 7 vueltas alrededor de la ciudad. Al terminar la última, Josué levantó su mano y gritó: Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Entonces los sacerdotes soplaron las trompetas con fuerza, y el pueblo clamó con un rugido que estremeció la tierra. En ese instante los muros de Jericó temblaron, se agrietaron y cayeron al suelo como polvo ante la presencia de Dios. Los guerreros de Israel entraron sin resistencia. La ciudad fue conquistada en un solo día. Rahab, la mujer que había salvado a los espías, fue protegida junto con su familia, tal como se le había prometido. Así, una extranjera se convirtió en parte del pueblo del Señor, recordando que la misericordia divina no conoce fronteras. Tras la victoria, el nombre de Josué se extendió por toda la tierra. Las naciones vecinas se llenaron de temor, pues comprendieron que no era un ejército humano el que marchaba, sino el mismo Dios de Israel. Sin embargo, nuevas pruebas esperaban al pueblo. En la siguiente campaña, Israel atacó la pequeña ciudad de Hai, pero fue derrotado. Josué se postró ante el arca, rasgó sus vestiduras y clamó: Señor, ¿por qué permitiste que tu pueblo fuera vencido? El Señor respondió: Israel ha pecado. Tomaron del botín que debía ser consagrado a mí. Se descubrió que un hombre llamado Acán había escondido objetos prohibidos bajo su tienda. Por su desobediencia, la ira del Señor había caído sobre la nación. Josué purificó al pueblo, y tras arrepentirse volvieron a atacar Hai. Esta vez, el Señor les entregó la victoria, demostrando que la obediencia era más poderosa que las armas. Josué construyó un altar en el monte Ebal y leyó en voz alta la ley de Moisés ante toda la asamblea. Hombres, mujeres y niños escucharon las palabras del pacto, recordando que el éxito de Israel dependía únicamente de su fidelidad al Dios que los había liberado. Con el paso de los meses, las tribus de Canaán se unieron para enfrentar a Israel. Los reyes de las montañas y del sur formaron una alianza para detenerlos, pero el Señor volvió a intervenir con poder. En la batalla de Gabaón, Josué pidió al Señor un milagro, y el cielo respondió. Mientras los enemigos huían, él exclamó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y no hubo día igual cuando Dios escuchó la voz de un hombre y peleó por su pueblo. El Señor envió una lluvia de piedras desde el cielo contra los ejércitos enemigos, y la victoria fue completa. Desde ese día todos supieron que no había fuerza humana capaz de resistir el poder del Altísimo cuando su pueblo caminaba en obediencia. Así continuaron las conquistas, y el nombre de Josué fue grabado en la historia. La herencia, el pacto y el legado del siervo fiel. Con las grandes batallas ganadas y los reyes derrotados, la tierra de Canaán finalmente fue sometida ante los hijos de Israel. El rugido de la guerra se apagó, y los campos que antes estaban llenos de enemigos ahora florecían con promesa y abundancia. Josué, el líder elegido por Dios, se reunió con los ancianos,
los sacerdotes y los jefes de las tribus para dividir la herencia entre el pueblo. Cada tribu recibiría una porción, conforme a la palabra que el Señor había dado a Moisés. En aquellos días Josué estableció su campamento en Silo, donde levantó el tabernáculo de reunión. Allí el arca del pacto reposó en medio del pueblo, y la presencia divina se hizo sentir con poder. Las tribus acudían una por una, recibiendo sus territorios con gratitud. A Caleb, el amigo fiel de Josué, se le entregó Hebrón, la tierra de los gigantes, porque fue el primero en creer que Dios podía darles la victoria. Su fe, como la de Josué, nunca había vacilado. A medida que pasaban los años, el pueblo prosperaba, las cosechas crecían, las ciudades se reconstruían, y los hijos de Israel aprendían a vivir en la tierra prometida. Sin embargo, Josué veía con tristeza cómo algunos comenzaban a olvidar los milagros que habían presenciado. El brillo del oro, la comodidad y las alianzas con pueblos vecinos hacían que muchos corazones se enfriaran. Por eso el siervo de Dios convocó a toda la nación en Siquem al final de su vida para renovar el pacto con el Altísimo. Aquel día, hombres, mujeres y niños se reunieron bajo el cielo abierto. Josué, ya anciano, de rostro marcado por los años y las batallas, se levantó ante la multitud. Su voz aún tenía la fuerza del guerrero que había visto detenerse el sol. Dijo: «Así dice el Señor Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, los libré de sus enemigos y les di esta tierra por herencia. Ustedes vieron con sus propios ojos todo lo que hice por amor a ustedes. Pero ahora elijan a quién servirán, si a los dioses de sus padres o al Señor que los sacó con mano poderosa. Pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo conmovido respondió a una sola voz: «Lejos esté de nosotros abandonar al Señor, a Él serviremos porque Él es nuestro Dios». Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día, y erigió una gran piedra como testigo bajo una encina cerca del santuario del Señor. Dijo: «Esta piedra será testigo de las palabras que hemos pronunciado, para que no olviden el compromiso que hoy hemos hecho». Con el paso del tiempo, Josué regresó a su hogar en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín. Allí pasó sus últimos años en paz, viendo al pueblo disfrutar de la tierra que tanto había costado conquistar. A menudo los jóvenes venían a escucharlo hablar de los días en que el Jordán se detuvo, de cómo cayeron las murallas de Jericó y de cómo Dios peleó por Israel. Él siempre repetía: «La victoria no fue nuestra, sino del Señor. Él pelea por los que confían en su nombre». Cuando la muerte se acercó, Josué tenía 110 años. Rodeado por su familia y los líderes del pueblo, levantó sus manos al cielo y dio gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sus últimas palabras fueron un testimonio de fe. El Señor ha cumplido todo lo que prometió. Ni una sola de sus palabras ha fallado. Sean fieles y Él estará con ustedes para siempre. Josué murió con el corazón en paz, sabiendo que había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Fue sepultado en su heredad en Timnat-Sera, y todo Israel lo lloró. A su alrededor los montes de Canaán guardaban silencio, como si la tierra misma honrara al siervo que había guiado a su pueblo a la promesa. Durante mucho tiempo, Israel sirvió al Señor mientras vivieron los ancianos que habían conocido a Josué y recordaban las maravillas del Altísimo. Sin embargo, con los años la memoria se fue desvaneciendo, y el ciclo de la desobediencia comenzó nuevamente. Pero el legado de Josué permaneció escrito en la historia sagrada, como ejemplo de un liderazgo nacido en la fe y sostenido por la obediencia. El nombre de Josué significa: «El Señor es salvación», y en su vida se cumplió ese significado. Fue un hombre que creyó cuando otros dudaron, que obedeció cuando muchos temieron, y que condujo a su pueblo no con fuerza humana, sino con el poder de la presencia divina. Su historia se convirtió en símbolo eterno de la fidelidad de Dios hacia quienes confían en Él. Así terminó la vida del guerrero de Dios, el sucesor de Moisés, el conquistador de Canaán. Su memoria quedó grabada en las Escrituras y en el corazón de los creyentes, como testimonio de que las promesas del Señor jamás fallan, y de que los muros más altos caen cuando se camina en fe. Josué fue, es y será recordado como el hombre que escuchó la voz del cielo, obedeció sin temor y entregó su vida para que el pueblo de Israel entrara en la tierra que fluye leche y miel. Su historia es la prueba viva de que cuando Dios promete, Él cumple.